Anunciábamos hace un ratito, estamos con Cecilia Baroni, con nuestra psicóloga, nuestra columnista, para retomar el tema de los límites que inaugurábamos la semana pasada. Hablamos en términos generales, pero nos centramos sobre todo en los niños y ahora nos toca los adolescentes. ¿Qué tema? Ya viste la discusión que se generó en la mesa, esa etapa de los chiquilines, ¿no? Que bueno, justamente se trata de que parte de su crecimiento tiene que ver con romper el modelo que venían llevando, pero bueno, cómo acompañarlos, cómo ponerles límites cuando quieren hacer lo que quieren. Sí, no, y además de los padres, porque acá los que hablaban eran los padres. Sí, damos opiniones. Los padres, tíos, abuelos, bueno, sí. Está bueno recordar entonces que, bueno, los límites es algo que nos atraviesa toda la vida y hoy nos vamos a centrar, como dijimos, en... Los adultos también tenemos que tener límites. Sí, ¿no? también. Bueno. Y no los usamos mucho. Porque no creemos mucho en eso, ¿no? En los límites a veces. Entonces, bueno... Es como que están para romperlos. O sea, la misma palabra te lo dice. El límite está para traspasarlo, pero... Pero está para ordenar también a veces. Entonces, bueno, es importante cómo nos ponemos ahí. Entonces, a ver, hay autores ahora que manejan que la adolescencia está como cada vez más temprana, ¿no? Algunos a los 10, algunos a los 12, algunos hablan de preadolescencia, toda adolescencia. Lo que sí capaz que está bueno es que sepamos tanto los que van a pasar por la adolescencia como los que las van a acompañar, en el caso de que la puedan acompañar, porque hoy veíamos que hay gente que se opone a eso porque la sufre mucho la adolescencia de los hijos o de los cercanos. Si no encuentra manera de contactar. Claro, bueno, que por lo menos hay una etapa que dura 10 años de la vida, de nuestra historia, y que vamos a tener que ser bastante tolerantes, porque en realidad es una etapa donde los adultos nos sentimos muy cuestionados, y eso es lo normal en esta etapa. A veces lo vemos como algo que no está bien, pero en realidad todo lo que hacen los adolescentes es esperable para esa etapa, y lo que nos cuestiona es eso, es cómo nosotros vamos a generar, digamos, la paciencia, la tolerancia, para poder acompañarlos de la mejor manera posible, porque ustedes ahora decían, por ejemplo, ese cambio donde el niño pasa a ser adolescente, que ya es demasiados cambios en lo sexual, en lo biológico, sí, en lo afectivo. Pero el adolescente no nos odia como padres. Nosotros sentimos que nos odian, en general, ¿no? Entonces, lo que sí pasamos a dejar de ser superhéroes, que capaz que no... Por suerte, porque el niño va construyendo eso, pero no dejamos de ser sus referentes más importantes. El tema es que a veces para demostrarnos eso o para sacarnos el lugar de ídolo, héroe, que no lo dejamos de ser para ellos, porque somos sus referentes. Un poco, sí. Claro, pero además entre paréntesis, en realidad somos sus referentes y los que nos necesitan. El tema es que no saben cómo necesitarnos. No saben si por medio del ataque, si por medio del mimo, porque ellos mismos no entienden. A veces no lo entendemos nosotros como adultos, qué queremos, los adolescentes a veces menos. Pero lo bueno es que el padre no se sienta atacado como, ay, qué odio, ay, qué contraposición. Bueno, hay que ver cómo entonces nos cuestionamos nosotros en cómo acompañar ese proceso, que es muy difícil para nosotros también, porque nos cuestiona nuestra propia adolescencia. Sí, y que además pueden haber decenas, centenas de situaciones diferentes, pero está desde, hoy te comentaba y nos reíamos, desde el padre que se hace el joven y quiere estar como a la par del hijo, hasta el padre que ve que su hijo está atravesando una adolescencia de repente más, o que él considera más difícil que otras, ¿no? Hay adolescentes que se deprimen mucho, no todos, no es lo general, pero cada una de esas situaciones es compleja. Entonces, sí, ¿cómo acompañar a nuestro hijo cuando vemos que está sufriendo y que no la está pasando bien? ¿Cómo acompañamos a nuestro hijo si vemos que lo que está es transgrediendo todos los límites? ¿Cómo acompañamos a nuestros hijos en todas esas distintas situaciones? Entonces, bueno, podríamos hacer una columna de cada una de esas situaciones, claro, y no podemos. Pero a mí me tiene parece que haber como términos generales. El término general para mí es poder bajar y pensar cuál es la situación en la que estamos. Si no podemos pensar cuál es la situación, no podemos afrontarla. Y además ver también cómo estamos nosotros. Yo ahora les decía en chiste, nosotros todos somos sobrevivientes de la adolescencia. Todos. Y hay algo de nuestra propia. Sí. Y hay algo que se redita cuando los adolescentes están pasando, que es nuestra propia adolescencia y cómo la pasamos, cómo la sufrimos, porque a veces también escondemos eso de nosotros. Y la adolescencia es sufrimiento y también nos hace encarar eso a nosotros, ¿no? Cómo lo pasamos, cómo nos gustaría que fuéramos acompañados. Nos olvidamos a veces de eso, porque ahora vos decías, bueno, al que le gusta estar aislado, déjenlo un poco. Hay que ir viendo
cuándo, entonces es la hora de salir. Pero en general a veces son los padres los que terminan siendo invasivos en un espacio que el adolescente precisa para él, para sus amigos. Somos muy duros con los adolescentes en general, no dejamos que vengan los amigos a la casa, pero les criticamos si salen a la calle, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir arreglando, digamos, y teniendo estos espacios de pienso? A veces solo, a veces con nuestras parejas. Ahora, yo te planteo porque por lo menos en mi generación pasa mucho, que es la frase de decir, bueno, yo la verdad que no querría que mi hijo hiciera algunas cosas que yo hice, ¿no? Como esa cosa de decir, bueno, yo corrí peligro en determinadas situaciones, yo la verdad que querría que no pasara, pero bueno, eso es todo un dilema. Sí. Porque uno sabe que, no todo el mundo, pero en algunos casos de repente uno realmente corrió un peligro en alguna situación. Sí, claro, pero además la adolescencia, pues sobre todo más pegada, ya no solamente, por eso está bueno, yo decía este periodo de 10 a 20, pero hay más del peligro, empieza como en los 14 en adelante, ¿no? Porque ya también el peligro lo sumamos a la sexualidad o a estas actitudes de riesgo, que en realidad son necesarias, por eso yo decía hoy que no le pongamos capaz que, mientras no tengan otros rótulos, en realidad son normales. ¿Cómo conocemos el límite si no pasamos un riesgo? ¿Cómo conocemos el peligro si no tenemos algún accidente, por ejemplo? ¿Cómo sabemos que papá o mamá o los tíos se enojan? Porque además también es cierto que la diferencia con las adolescencias de hoy a otras, a las nuestras, es que hoy hay más, lo que hablábamos capaz en las primeras columnas, hay un relajo y una desorientación hasta en mi diagrama familiar, ¿no? Que a veces esto que a veces traían ahora del modelo mamá, papá, hijos, hay muchas familias que no las tienen y el sufrimiento en un adolescente puede aumentar mucho más. Sí, o te sumo ayer, por ejemplo, el psicólogo Roberto Balaguer acá en una nota decía que los referentes son un montón de youtubers, por ejemplo. ¿Y quiénes son? Claro, que bueno, está bien, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces también por eso me parece que una de las cosas que vos preguntabas es, bueno, a ver, ¿qué tiempo le estamos dedicando a pensar eso? Y cómo nos sentimos en relación a eso seguramente sea una clave para poder educar y acompañar mejor. Pero también revisar esto que vos decías hoy, porque si ponemos como ejemplo nuestra propia adolescencia y llegamos a la conclusión de que hubieron cosas que en nuestra adolescencia no estuvieron buenas, no podemos pedirle al otro que no las haga. En todo caso tenemos que trabajar nuestras propias... Claro, porque en realidad entonces, ¿quién pasó una linda adolescencia? A mí me encantaría saber, pero en realidad todos hemos pasado... horas de llanto, horas de amargura, horas de pelea, de irnos de nuestra casa. Sí, yo me fui a la casa de una amiga varios días. Bueno, entonces eso que hace sufrir tiene que ver con que el adolescente está pataleando y está pidiendo algo en esa casa también. Y en una casa que a veces se puede sentir cómodo, a veces no se tiene que sentir cómodo. Claro, si se está pidiendo algo. El tema es que, como vos decís, muchas veces el propio adolescente ni siquiera sabe lo que está pidiendo. Totalmente. Entonces, ¿cómo ayudarlo? Y bueno, pero hay algo ahí que tiene que ver con eso, te digo, de poder no ser invasivo, no ser autoritario, tratar de generar un clima también donde se pueda hablar y entender al otro. En general interpretamos mucho la conducta del otro. Está en el cuarto y le decimos, estás deprimido. Lo patologizamos enseguida a los adolescentes, enseguida. Es como una tendencia. Es una tendencia. Sí. Estás anoréxico si no come. Los atacamos permanentemente. Eso es lo que recibimos muchas veces de los adolescentes cuando nos cuentan que está todo bien, capaz que como mamá y papá, pero no entendemos por qué nos dicen todo el tiempo, estás feo, estás gordo, si comes así, si te pones eso, si salís. Mira, todo el tiempo los estamos cuestionando. Algunos, ¿no? Hay otros padres que capaz que tienen más trabajado la tolerancia a eso y pueden, digamos, que generar otros climas familiares o pueden dejar pasar. Hay padres que están todo el tiempo padres y madres, no quiero generalizar, pero están todo el tiempo marcando, todos los días, cada 2 minutos, marcando. Bueno, está, pero ahora que traes ese tema, ¿qué se marca y qué no? ¿Y cuándo? Capaz que hay que esperar y hacer un mes, no todos los días. Hay gente que marca y marca y marca como si, ¿viste cuando te dicen la letra entra con sangre? Lo que pasa es que hay veces que parece que no se fijaran las cosas en los adolescentes. Parece, porque también es verdad, es un momento donde también están como sus pensamientos están en otros lados. Entonces, digo... ¿no? Uno quiere que estén en el de uno. Claro, te dije que a tal hora, tal cosa. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Sí. Ahí hay que generar, yo creo que estrategias. Hay veces que uno le dice a los padres, bueno, avísenle 10 minutos antes, recuérdenle. O sea, hay que aumentar la comunicación en algunos casos. Y en otros hay que dejar de decirles porque los gurises se agarran los puntos. ¿No? Yo veo padres que cada 5 minutos dicen, ordena el cuarto, ordena el cuarto. Ya ni escucha el otro. ¿Pero cómo haces para que ordene? Y lo va a ordenar cuando lo vaya a ordenar, porque después ¿qué hace la madre? Va y le ordena el cuarto, o el padre, ¿no? O la abuela. Entonces, también en esto de los límites está bueno cómo sostenemos nosotros
lo que les decimos al otro que va a pasar. Y en la adolescencia, tanto la joven como el joven, lo que viven son permanentemente las contradicciones de los padres, porque nos están mirando. Así como nosotros los miramos a ellos, ellos están permanentemente también viendo lo que hacemos o no. Que parece que no nos dan bola, pero sí nos dan. Nos dan mucha bola, porque somos los adultos referentes, aquellos que les vamos a cubrir las necesidades o se las vamos a limitar. Entonces, por ejemplo, vos le decís, quiero un buzo. No vas a tener para un buzo. Y después vos vas al shopping y te compraste un buzo. ¿Por qué vos sí y él no, por ejemplo? ¿no? Entonces hay cosas que tienen que ver también con cómo ellos las toman y que con más comunicación podrían mejorar, ¿no? En esto de poder aclarar a veces algunas cosas o pedir las cosas de otra forma o darse cuenta de que en realidad estamos en un punto donde parece un juego, donde te digo las cosas 20 veces y vos me las retrucás. Sí, un juego perverso para todos, ¿no? Uno se desgasta pidiendo o marcando determinados límites, del otro lado siempre hay la misma respuesta. Y un lugar de autoridad. Y sí, y podemos... si no nos están dando bola de esa manera, habría que uno entender que, bueno, a través de ese método no es. Claro, porque además, ¿qué pasa? Ese método nos lleva rápidamente al autoritarismo, que el otro día lo diferenciamos. Y el autoritarismo, porque ahora no hemos hablado, lleva a represión, lleva a veces a golpes, a violencia, no solamente violencia física, sino también psicológica, que tiene que ver con no salís y si salís estás todo el tiempo manipulando al otro, ¿no? O si salvás los exámenes vas a tener tal premio. Entonces, es muy difícil si nosotros no estamos muy estables, digamos, en esto de, bueno, qué es lo que esperamos y cómo lo vamos a poder hacer. Hay otro tema que me están haciendo señas de que ya tenemos que cortar, pero me gustaría abordarlo, que es el tema de la sexualidad de los adolescentes respecto a cómo manejarnos los padres, ¿no? Cuando la novia empieza a encerrarse, a quedarse a dormir, a encerrarse toda la tarde en el cuarto, los padres de la novia saben, no saben, el novio, qué sé yo. Todo cuestiones que si uno podría decir fácilmente sí al diálogo, ¿no? Hay que ver el diálogo, sí, el preservativo, pero esto es un tema para el preservativo. El preservativo. Bueno, lo podemos ver la otra, pero capaz que para adelantar yo creo que ahí entran primero la moral, nos cuestiona toda la moral. Si tuviéramos un abordaje más desde la sexual, asumiríamos que somos seres sexuales y que hay padres que prefieren que estén en su casa, en el cuarto, seguros y comunicar y educar, y hay otros que les viene un temor terrible porque ya se imaginan, bueno, estos días que ha estado la discusión de la guía sexual que parece que es una chanchada tener relaciones, o sea, hay gente que todavía piensa eso. Entonces, claro, pero después también te lo pregunto porque lo podemos seguir hablando, pero bueno, hay una edad para empezar a tener relaciones. O sea, es lo mismo que tu hijo o que tu hija se encierra a los 13, 14 años con el novio toda la tarde, que lo haga a los 17. Bueno, cuestiona, interpela, claro. No, depende a quién, pero es mejor encerrarse en un cuarto con la novia del novio que andar ahí tomando frío. Sí, no sé, ahí depende de la responsabilidad. No seguro, porque ahí viene la cistitis. Claro. La nena viene con cistitis y ya sabe, señor, lo que le pasa. Yo creo que lo que está bueno, Sole, claro, lo que está bueno, Sole, es que mucho frío en los riñones. Es lo que nos mueve a cada uno, ¿no? O sea, todas las actividades tienen que ver también con esto de qué dejamos de lado. Si yo dejo de ir al liceo, por ejemplo, por estar todo el día encerrado con mi novia, seguramente hay un exceso ahí. Me parece que tenemos que medir las cosas en relación también a las responsabilidades que le damos a los adolescentes y que tienen que cumplir. Y después a nuestros propios miedos. O sea, ¿cuál es el problema que haya 5 horas, 6 horas encerrado en el cuarto con el novio? Es del padre, bien, que la estén pasando la envidia, capaz. Pero bueno, yo creo que eso también mueve a veces. A veces los hijos nos mueven aquello que nos hubiera gustado hacer a nosotros y nosotros no pudimos hacer. Te vas de viaje y yo recién nunca viajé, por ejemplo, ¿no? Hay como una envidia, claro, ¿no? Claro, y hay competencia, se nos mueven un montón de cosas, pero el tema es empezar a reconocerlas. Y a veces, que creo que también los padres somos muy omnipotentes, no hablamos con otros padres y no pedimos ayuda. Nos quedamos encerrados en esta cuestión familiar porque también esto de ser padre y que a nuestros hijos se les vaya bien, habla de ese padre héroe que vos decías hoy, ¿no? Porque parece que es nuestra tarjeta de presentación a lo social. O nos hacen pasar vergüenza o nos dan mucho orgullo. Entonces, realmente a mí me parece que está bueno a veces hablar de la adolescencia desde el otro lado, no tanto atacando al adolescente, sino con todo lo que nos mueve a nosotros como padres que nos hace tener mucha paciencia y sobrevivir. Y sobrevivir, una mirada más optimista, porque además hay que decir, Cecilia tiene una hija decente que es divina. Es divina. Así que le voy a mandar salud. Es una gran. Dámosle un beso entonces a Vale. Hasta la próxima, Ceci. Bueno,